Esa noche fue la más larga de mi vida. No por el reloj, no por el cansancio, sino por lo que empezó a romperse dentro de mí. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era espeso, pesado, como si las paredes también me observaran. El bebé lloraba en mis brazos desde hacía más de una hora. Un llanto cansado, ronco, que subía y bajaba como una súplica. Yo caminaba de un lado al otro del cuarto, despacio, para no despertarlo del todo, aunque ya estaba despierto desde hacía días. Igual que yo. Mis brazos temblaban, no de debilidad física, sino de algo más profundo, de esa sensación de estar sosteniendo demasiado sola. La luz de la lámpara era tenue, amarilla. Me hacía arder los ojos. El olor a leche agria y a café frío se mezclaba en el aire. Sentía el pecho húmedo, la espalda rígida, la cabeza pesada. Cada paso que daba parecía costarme una vida entera. Él dormía. Mi esposo estaba en la cama, de espaldas a mí, respirando profundo, como si el mundo estuviera en equilibrio, como si nada se estuviera desmoronando. Quise despertarlo. Juro que quise. Abrí la boca. La cerré. Recordé la última vez que lo hice. ¿No crees que ya lo cargaste demasiado?, me dijo entonces con voz cansada. Mi mamá dice que así se malacostumbra. Mi mamá dice. Esa frase me atravesó el pecho como una aguja fina. No gritó, no insultó, pero me hizo sentir pequeña, insegura, dudosa de algo que mi cuerpo sabía desde antes que mi mente, que mi hijo solo necesitaba sentir que no estaba solo. Esa noche no dije nada. Me senté en la orilla de la cama, con el bebé pegado a mi pecho. Él lloraba bajito, como si también tuviera miedo de hacer ruido. Apoyé la frente sobre su cabeza tibia. Cerré los ojos. Y pensé algo que nunca había pensado antes. Tal vez no soy suficiente. La idea llegó suave, casi amable. Como una voz que no quiere herirte, pero igual lo hace. Tal vez exagero. Tal vez estoy sensible. Tal vez todos tienen razón y yo no estoy bien. Me asustó ese pensamiento, porque no vino como un grito. Vino como una conclusión lógica. Recordé cada mirada, cada comentario, cada silencio. Mi suegra observándome cuando pensaba que no la veía, anotando mentalmente mis errores. El modo en que tomaba al bebé apenas yo me levantaba, como si me estuviera relevando de un turno que yo no estaba cumpliendo bien. Déjamelo, tú descansa, decía. Pero no era descanso lo que sentía, era reemplazo. Recordé cómo él la escuchaba, cómo asentía, cómo después me miraba con esa mezcla de duda y preocupación que me hacía sentir enferma sin estarlo. Es que te noto rara, me dijo una vez. No eras así antes. Antes. Como si parir no cambiara a una mujer. Como si sangrar, doler, despertarse cada 2 horas no tuviera consecuencias. El bebé se calmó un poco. Su respiración se hizo más lenta. Yo seguía despierta. Demasiado despierta. Me levanté para llevarlo a la cuna. Cada paso fue un esfuerzo. Cuando lo acomodé, me quedé mirándolo. Tan pequeño, tan indefenso, confiando en mí sin reservas. Y ahí fue cuando me quebré. No lloré fuerte, no hice ruido. Las lágrimas simplemente cayeron, una tras otra, mojando mi camiseta, mis manos, el piso. Me apoyé contra la pared para no caer. Pensé en mi mamá, en cómo me decía que ser madre era difícil, pero que nunca debía dudar de mi instinto. Pensé en cómo yo había prometido que sería fuerte, que no permitiría que nadie me hiciera sentir menos. Y sin darme cuenta, lo habían logrado. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Desde ahí se escuchaban voces, bajitas. Creí que era la televisión. Pero no, era él, era ella. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé inmóvil. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Yo también estoy preocupado, dijo él. Su voz, clara, segura. Te lo dije desde el principio, respondió mi suegra. Esa niña no está bien. Llora todo el tiempo, no duerme, se desespera. Eso no es normal. Niña, no madre, no esposa, ni siquiera mi nombre. Tal vez deberíamos llevarla con alguien, continuó ella. Un especialista. Alguien que evalúe si puede hacerse cargo del bebé. Sentí que el aire se iba del cuarto. No quiero exagerar, dijo él. Pero a veces también dudo. La veo... y no sé.
Eso fue todo lo que necesitó mi corazón para romperse por completo. No era que no me defendiera, era que dudaba. Mientras yo me preguntaba cada noche si estaba fallando, él ya había decidido que tal vez sí. Me llevé la mano a la boca para no soltar un sonido. Las piernas me temblaban. Me senté en el piso, apoyada contra la pared fría del pasillo. El mundo se volvió pequeño, borroso. «Hay que hacer algo antes de que sea tarde», dijo ella. «Por el bien del bebé, por el bien del bebé», como si yo fuera el peligro. Sentí vergüenza, una vergüenza profunda, injusta, que no me pertenecía pero igual me aplastaba. Me sentí observada, evaluada, juzgada en el momento más frágil de mi vida. Las voces se alejaron, la puerta se cerró. Yo me quedé ahí, sentada en el piso, con la espalda encorvada y las manos vacías. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez horas. Lo único que sabía era esto. Yo había confiado en él, mientras él dudaba de mí. No grité, no entré al cuarto, no reclamé. Esa noche entendí algo que me dolió más que cualquier palabra. Cuando una mujer empieza a dudar de sí misma, no es porque esté rota. Es porque alguien, poco a poco, le enseñó a desconfiar de su propia voz. Me levanté despacio. Fui al cuarto del bebé. Me senté junto a la cuna. Lo miré dormir. Y por primera vez desde que nació, sentí miedo de perderlo. No porque yo no lo amara, sino porque otros ya habían decidido que tal vez yo no era suficiente para cuidarlo. Me abracé a mí misma en silencio. Y supe que algo dentro de mí había llegado al límite. No podía seguir así. Antes de todo esto, yo era otra. No una mujer perfecta, no una mujer fuerte todo el tiempo, pero sí una mujer segura de quién era, de lo que sentía, de lo que valía. Recuerdo mi vida antes del embarazo como se recuerda una casa donde ya no se vive, con cariño, con nostalgia, con una sensación extraña de distancia. Trabajaba, salía, tomaba decisiones sin pedir permiso. Me equivocaba, claro, pero las equivocaciones eran mías. Nadie las usaba como prueba de que yo no servía. Cuando supe que estaba embarazada, sentí miedo. Mucho. Pero también una ilusión que me recorría el cuerpo entero. Me senté en el baño, con la prueba aún temblando entre mis dedos, y lloré. No de tristeza, de vértigo, de esa emoción que te cambia la vida sin avisar. Él me abrazó ese día. Me dijo que íbamos a poder con todo, que no estaba sola, que íbamos a ser una familia. Yo le creí. Durante el embarazo, mi cuerpo empezó a dejar de pertenecerme. Todos opinaban. Todos sabían más. Mi suegra fue la primera en instalarse sin pedir permiso. Opinaba sobre lo que comía, cómo dormía, cuánto debía caminar. Decía que lo hacía por amor, que tenía experiencia. Yo crié 3 hijos, repetía. Sé de lo que hablo. Yo sonreía, callaba. Pensaba que era normal, que todas las familias eran así, que debía ser agradecida. El parto no fue como lo imaginé. Nada romántico, nada luminoso. Fue dolor, fue miedo, fue sentir que mi cuerpo se abría de una forma que no sabía que existía. Grité, sudé, temblé. Pensé que no iba a poder. Cuando por fin lo pusieron sobre mi pecho, algo dentro de mí se acomodó, como si todas las piezas que estaban sueltas encontraran su lugar. Lo miré, tan pequeño, tan mío. Creí que ese momento me iba a salvar de todo. No fue así. Salí del hospital con el cuerpo adolorido, los puntos ardiendo, los brazos vacíos de fuerza, pero con el bebé en brazos y una sonrisa obligada para las fotos. Mi suegra caminaba delante de nosotros dando instrucciones. Él la escuchaba. «Hay que tener cuidado con cómo lo cargas», dijo. «No lo vayas a malacostumbrar desde ahora». Yo acababa de parir, pero asentí. Las primeras noches fueron interminables. El bebé lloraba. Yo no dormía. Mi cuerpo no respondía. Sentía que flotaba. Que todo estaba envuelto en una niebla espesa. A veces no sabía si era de día o de noche. A veces me quedaba mirando la pared sin pensar en nada. «Es normal», me decían. «Se te va a pasar». Pero nadie se quedaba conmigo cuando se hacía de madrugada. Nadie veía mis manos temblar cuando intentaba amamantar. Nadie escuchaba mis pensamientos cuando todo estaba en silencio. Mi suegra llegaba temprano. Tomaba al bebé. Lo revisaba como si buscara fallas. «Está llorando mucho», decía. «Algo estás haciendo mal».
No lo decía con rabia, lo decía con certeza, y eso dolía más. Yo empecé a observarme a mí misma, a corregirme, a pedir permiso incluso para cosas que salían de mí sin pensar. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Ojeras profundas, el cabello sin lavar, la mirada apagada. Antes no eras así, me dijo él una mañana. Te noto distraída. No supe qué contestar. ¿Cómo se explica el cansancio que no se quita durmiendo? ¿Cómo se explica la soledad cuando estás rodeada de gente? Un día, mientras trataba de calmar al bebé, mi suegra se acercó y me lo quitó de los brazos. Dámelo, dijo. Estás muy nerviosa, lo pones peor. Me quedé con los brazos vacíos. Literalmente vacíos. Sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de culpa y rabia. Pero no dije nada. Me mordí la lengua. Me senté. Él no intervino. Ese silencio fue más fuerte que cualquier insulto. Empecé a sentir vergüenza de pedir ayuda, porque cada vez que lo hacía, se convertía en una prueba de que no podía sola, de que no era suficiente. Así que dejé de pedirla. Sonreía cuando venían visitas. Decía que estaba bien, que todo era cansancio normal. Por dentro, me estaba desmoronando. Hubo días en los que pensé que tal vez mi hijo estaría mejor sin mí, y ese pensamiento me asustó tanto que lloré durante horas. No porque fuera real, sino porque había logrado instalarse en mi cabeza. Yo nunca había dudado de mí misma de esa manera. Mi suegra empezó a quedarse más tiempo, a opinar más, a decidir cosas que yo ni siquiera sabía que estaban en discusión. Horarios, rutinas, formas de cargarlo, formas de dormirlo. Es que tú no sabes, me decía. Nadie nace sabiendo ser madre. Y yo pensaba, pero estoy aprendiendo. Solo necesito tiempo. Él seguía trabajando. Llegaba cansado. Cuando yo intentaba hablar, me decía que exageraba, que su mamá solo quería ayudar, que yo estaba muy sensible. Sensible. Esa palabra se convirtió en una forma elegante de invalidarme. Una noche me miré al espejo del baño. La luz blanca me mostró todo lo que trataba de ignorar. Me vi pequeña, encogida, como si estuviera pidiendo disculpas por existir. Apoyé las manos en el lavamanos. Respiré hondo. Traté de recordarme quién era antes. La mujer que tomaba decisiones, la que confiaba en su intuición, la que no pedía permiso para sentir. Pero esa mujer parecía muy lejos. Volví al cuarto. El bebé dormía. Él también. Me acosté sin hacer ruido. Me giré hacia la pared. Sentí un nudo en la garganta. Pensé, esto no debería ser así. La maternidad no debería sentirse como una prueba constante, como un examen que siempre estás a punto de reprobar. No debería doler de esta forma. Cerré los ojos. Me obligué a dormir, sin saber que, sin darme cuenta, ya había empezado a perder algo muy importante: la confianza en mí misma. El cambio no fue brusco. No llegó como una explosión. Fue lento, silencioso, como una grieta que se abre en la pared y nadie nota hasta que ya no se puede ignorar. Empezó con pequeños gestos, con decisiones que no tomé yo. Una mañana desperté y el bebé ya no estaba en la cuna. Escuché su llanto desde la cocina. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, el cuerpo todavía pesado por la falta de sueño. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del piso subir por mis piernas. Ahí estaba mi suegra, dándole el biberón. Le di fórmula, dijo sin mirarme. Te vi dormida. Y él tenía hambre. Me quedé parada en la puerta, sin saber qué decir. Yo estaba amamantando. Con dificultad, sí. Con dolor, también. Pero lo estaba haciendo. Nadie me preguntó. Nadie me avisó. Yo... empecé a decir. No pasa nada, interrumpió. No seas exagerada. Así duerme mejor. Sentí una presión en el pecho. No era solo por la leche acumulada. Era otra cosa. Una sensación amarga de haber sido desplazada. Él estaba sentado a la mesa, tomando café. Levantó la vista apenas unos segundos. Mi mamá solo quiso ayudar, dijo. Estabas muy cansada. Otra vez esa palabra. Cansada. Como si el cansancio me quitara el derecho a decidir. Me senté. Miré al bebé. Mi bebé. Succionaba el biberón sin saber nada de disputas silenciosas, de miradas que juzgan, de decisiones tomadas a mis espaldas. Tragué saliva. No dije nada. Ese fue el principio de algo que empezó a repetirse.
Opiniones que se convertían en órdenes, sugerencias que se volvían reglas. Mi voz, cada vez más baja. No lo cargues tanto. No lo duermas así. No lo bañes a esta hora. Eso no se hace. Yo empecé a dudar incluso de lo que sentía natural. Miraba a mi suegra antes de hacer cualquier cosa, como buscando aprobación. Me odiaba por eso, pero no sabía cómo detenerlo. Una tarde, mientras trataba de dormir al bebé, él lloraba sin parar. Yo caminaba por la habitación susurrándole palabras que ni siquiera recordaba después. Sentía el sudor en la espalda, los brazos tensos, el corazón acelerado. Mi suegra entró sin tocar. «Déjamelo», dijo. «Tú ya lo alteraste». «No, yo puedo», respondí con la voz temblorosa. Me miró como se mira a alguien que no entiende. «Estás nerviosa. Eso se le pasa». Me quitó al bebé de los brazos. No fue brusco. No fue violento. Fue peor. Fue natural. Como si fuera lo más lógico del mundo. El llanto cesó a los pocos minutos. «¿Ves?», dijo. «Es cuestión de experiencia». Sentí una punzada en el estómago. Una mezcla de humillación y culpa. Como si el hecho de que mi hijo se calmara con ella confirmara todas mis inseguridades. Él entró al cuarto justo en ese momento. «¿Ya ves?», me dijo. «Mi mamá tiene buena mano, buena mano». Yo me quedé ahí, de pie, con los brazos colgando a los costados, vacíos otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. La respiración de él, el silencio del pasillo, pensando en cómo, poco a poco, había dejado de ser la figura principal en la vida de mi propio hijo. No porque yo no quisiera, sino porque otros habían decidido que no podía. Al día siguiente, mi suegra hizo una llamada frente a mí. Sí, la mamá está un poco sensible», decía. «Ya sabes, las hormonas. Hay que estar pendientes». Sentí que hablaba de mí como si yo no estuviera ahí, como si fuera una paciente, un problema. Algo que se debía manejar con cuidado. «Tal vez deberíamos llevarla a que la vean», dijo más tarde, hablando con él. «No digo que esté mal, pero uno nunca sabe». Él no respondió de inmediato. Ese silencio me atravesó. «¿Crees que necesito que me vean?», le pregunté esa noche, cuando estuvimos solos. Me miró con cansancio, con incomodidad. «No lo tomes así», dijo. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Asegurarnos. No yo. Ellos. Yo estoy bien», dije, aunque no estaba segura. «Solo estoy cansada». «Eso es lo que me preocupa», respondió. «Que no te des cuenta». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Empecé a sentirme observada todo el tiempo. Cada gesto mío parecía ser interpretado. Si lloraba, era una señal. Si me callaba, también. Si me enojaba, confirmaba sus sospechas. Si sonreía, parecía forzado. No había forma de ganar. Un día encontré una libreta en la mesa, abierta. Reconocí la letra de mi suegra. No quise leerla, pero mis ojos se detuvieron solos. Horarios. Notas. Comentarios. Llora mucho con la madre. Se calma con otros. Ella duerme poco. Se muestra irritable. Sentí náuseas. Eso no era preocupación. Era un registro. Cerré la libreta con las manos temblando. Me apoyé en la silla para no caer. El corazón me latía en los oídos. Cuando él llegó, le pregunté. «¿Para qué es eso?». Se tensó. Lo noté. «Mi mamá solo quiere tener un control», dijo. «Para ayudarte». «¿Ayudarme o evaluarme?», pregunté. Suspiró. «No empieces. No empieces». Esa frase fue como una puerta cerrándose. Entendí que ya no se trataba solo de cansancio o malentendidos. Algo más grande estaba pasando. Algo que me dejaba fuera de lugar. Fuera de mi propio rol. Empecé a sentir miedo. Miedo de decir lo incorrecto. Miedo de reaccionar mal. Miedo de confirmar lo que parecían estar esperando. Miedo de perder a mi hijo. Y ese miedo me hizo más pequeña, más silenciosa, más obediente. Hasta que un día, mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier comentario. Ya no confiaban en mí. Y lo peor era que yo empezaba a no confiar tampoco. Empecé a desaparecer sin que nadie lo notara. Seguí ahí, caminando por la casa, preparando comida, cargando al bebé cuando me lo permitían, asintiendo, sonriendo. Pero por dentro algo se estaba apagando lentamente, como una luz que nadie se molesta en volver a encender. Las mañanas eran lo peor.
Despertaba con el cuerpo rígido, como si hubiera dormido sentada. El bebé lloraba antes de que el sol terminara de salir. Yo me levantaba con cuidado, intentando no hacer ruido, como si mi cansancio fuera una molestia para los demás. Lo tomaba en brazos y lo llevaba a la sala, donde la luz entraba fría y pálida por la ventana. A veces lograba calmarlo, a veces no. Y cuando no podía, sentía ese peso inmediato en el pecho, esa sensación de estar fallando frente a un público invisible. Mi suegra aparecía siempre en el momento exacto, nunca antes, nunca después. ¿Otra vez llorando?, decía, mirando el reloj. Ya debería haber comido. Yo miraba el reloj también, como si el tiempo fuera una prueba más que no estaba aprobando. Tal vez no le basta tu leche, añadía. Eso pasa cuando una está muy nerviosa. Nerviosa. Esa palabra ya no me enojaba, me resignaba. Empezaba a aceptarla como parte de mí, como si fuera una característica permanente. Él desayunaba rápido, revisando el teléfono. A veces me miraba, a veces no. Cuando lo hacía, había algo en su mirada que no estaba antes. No era odio, era evaluación. Como si yo fuera una situación que necesitaba ser resuelta. Hoy voy a llegar tarde, me decía. Mi mamá se queda contigo. Como si yo necesitara supervisión. Las horas pasaban lentas, demasiado lentas. El silencio se volvía pesado. Cada movimiento mío parecía observado, incluso cuando ella no estaba en la habitación. Empecé a moverme con cuidado exagerado, a pensar 2 veces antes de levantar al bebé, a controlar mis gestos, mi tono, mi respiración. Me cansé de mí misma. Un día, mientras intentaba bañarlo, el bebé lloró más fuerte de lo normal. El agua estaba tibia. Yo lo sostenía con cuidado, hablándole bajito. Sentí cómo mis manos empezaban a sudar. El corazón se me aceleró. ¿Qué estás haciendo?, escuché detrás de mí. Me sobresalté. Mi suegra estaba en la puerta del baño. Lo estás mojando demasiado, dijo. Así se asustan. Está bien, respondí. El agua está bien. No parece, insistió acercándose. Dámelo. No, dije casi sin voz. Yo puedo. Me miró con sorpresa, como si no esperara resistencia. No te pongas así, dijo. Solo quiero ayudar. Ayudar. Esa palabra empezó a sonar como una amenaza. El bebé lloraba más. Yo sentía que me faltaba el aire. Las manos me temblaban. Ella extendió los brazos y lo tomó sin esperar respuesta. Yo solté al bebé porque tuve miedo de lastimarlo si seguía forcejeando. Me quedé ahí, con las manos mojadas, vacías otra vez. ¿Ves?, dijo mientras lo envolvía en la toalla. Cuando una está alterada, no piensa claro. Me apoyé contra el lavabo. Bajé la mirada. No confiaba en mí misma ni para mantenerme de pie. Esa noche, cuando él llegó, no dije nada. Me senté a cenar en silencio. Apenas probé la comida. Sentía un nudo constante en el estómago. Él hablaba de su trabajo. Mi suegra asentía. Yo era un mueble más en la habitación. Hoy estuvo difícil, comentó ella. El bebé estuvo inquieto todo el día. ¿Por qué?, preguntó él. No sé, respondió, mirándome de reojo. Hay días en que los niños sienten cuando algo no está bien. Él no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Me levanté de la mesa y fui al cuarto. Cerré la puerta despacio. Me senté en la cama y me abracé las piernas. Sentí ganas de gritar, de romper algo, de salir corriendo. Pero no hice nada. Empecé a pensar cosas que me daban miedo. Pensé que tal vez sería más fácil si no estuviera ahí. Pensé que el bebé estaría más tranquilo con alguien más. Pensé que yo era el problema. Y luego me odié por pensarlo. Una madrugada me desperté con el llanto del bebé y una presión en el pecho tan fuerte que creí que me iba a desmayar. El aire no entraba. Me senté en la cama, respirando rápido, con las manos temblando. ¿Qué te pasa?, murmuró él, medio dormido. No puedo respirar, dije. Me siento mal. Se sentó en la cama. Me miró. Había preocupación, sí, pero también algo más. Duda. Cálmate, dijo. Estás teniendo uno de tus ataques otra vez. Ataques. No recuerdo haberle dicho nunca que eso me pasara antes. Necesitas relajarte, continuó. Así no puedes cuidar al bebé. Esa frase se me quedó clavada. Así no puedes cuidar al bebé. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo con los ojos enrojecidos, el cabello desordenado,
la piel pálida. No me reconocía. Parecía alguien enferma, alguien frágil, alguien incapaz. Empecé a llorar en silencio. Me tapé la boca con una toalla para no hacer ruido. No quería que pensaran que estaba exagerando otra vez. Al día siguiente, mi suegra hizo una llamada frente a mí. Sí, yo creo que ya es momento de hablarlo en serio, decía. No quiero alarmar a nadie, pero esto no es normal. No me miró. No necesitaba hacerlo. Sentí que hablaban de mí como si yo no existiera. Como si ya no tuviera derecho a opinar sobre mi propia vida. Empecé a escribir en un cuaderno. Cosas sueltas. Pensamientos que no me animaba a decir en voz alta. Lo hacía de noche, con la luz apagada, usando la linterna del celular. Escribía para no volverme loca, para recordarme que todavía pensaba, que todavía sentía. Pero incluso eso empecé a esconderlo. Tenía miedo de que lo encontraran, de que lo usaran como prueba de algo. Vivía en alerta constante. Cada sonido me sobresaltaba. Cada mirada me hacía dudar. Cada error mínimo se sentía enorme. Una tarde, mientras mecía al bebé, pensé algo con claridad por primera vez en semanas. Si sigo así, me voy a perder por completo. Y ese pensamiento, lejos de salvarme, me hundió más, porque no sabía cómo detenerlo. Me sentía atrapada en mi propia casa, juzgada, observada, cuestionada en el momento más vulnerable de mi vida. No gritaba, no discutía, no defendía nada, solo sobrevivía. Hasta que una noche, agotada, con el cuerpo temblando y la mente en silencio, me quedé sentada en el pasillo, abrazando mis rodillas, preguntándome en qué momento había dejado de ser la madre de mi hijo y me había convertido en el problema de todos. El día empezó como todos últimamente, con un cansancio que no se iba y una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera a punto de romperse. El bebé había dormido poco. Yo también. Me levanté antes de que amaneciera, con la cabeza pesada y los pensamientos desordenados. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de descanso. Era un silencio que apretaba el pecho. Fui a la cocina con el bebé en brazos. Preparé café, aunque sabía que no me lo iba a terminar. Siempre se enfriaba antes del primer sorbo. Lo puse en la mesa y me quedé parada, meciéndolo suavemente, mirando por la ventana sin ver nada en realidad. Sentía el cuerpo lento, la mente saturada. Mi suegra apareció poco después, como si hubiera estado esperando el momento exacto. ¿Otra vez despierto?, preguntó. No es normal que un bebé llore tanto. No respondí. Ya había aprendido que cualquier palabra podía usarse en mi contra. Si hablaba, exageraba. Si callaba, algo escondía. «Te ves mal», añadió. Ojerosa, desorientada, desorientada. Esa palabra me hizo tragar saliva. Yo sabía exactamente dónde estaba. En mi casa, con mi hijo. Lo que no sabía era cómo defenderme sin que todo se volviera peor. Él salió del cuarto poco después, ajustándose la camisa. Me dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos. «Hoy tengo una junta importante», dijo. «Regreso tarde». Asentí. «Mi mamá se queda», añadió, como si fuera un favor. La puerta se cerró. El sonido seco resonó más de lo que debería. Me quedé ahí, de pie, con el bebé en brazos, sintiendo que algo dentro de mí se hundía un poco más. Las horas avanzaron lentas. Demasiado lentas. El bebé lloraba intermitente. Yo lo cargaba, lo caminaba, le hablaba bajito. A veces se calmaba, a veces no. Cada vez que no lo hacía, sentía esa mirada encima de mí. «¿Ves?», decía ella. «Lo pones nervioso». Empecé a sudar, a sentir palpitaciones. Me costaba concentrarme. Las manos me temblaban cuando intentaba preparar algo de comer. «Si quieres, déjamelo», ofreció. «Ve a descansar». Descansar. Como si pudiera cerrar los ojos y apagar todo lo que sentía. Me senté en el sillón. El bebé finalmente se durmió sobre mi pecho. No me moví. Tenía miedo de despertarlo. Tenía miedo de moverme mal. De hacer algo mal. Escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono. No bajó el volumen. No le importó que yo estuviera ahí. «Sí, yo también estoy preocupada», decía. «Cada día la veo peor. No duerme, no piensa claro, y el niño lo resiente». Me quedé inmóvil. «No quiero que luego digan que no hice nada», continuó. «Esto se nos puede salir de las manos».
Sentí que el aire se me iba del pecho. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hacia el pasillo. Me quedé detrás de la pared, escuchando. «Yo creo que ya es momento de hablar con él», dijo. «No es sano que ella esté sola con el bebé en este estado. Ese estado. Como si yo fuera un peligro». Las piernas me temblaban. Me apoyé contra la pared. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. No lloré. No todavía. Volví al sillón y me senté otra vez. El bebé dormía profundamente. Lo miré. Su respiración tranquila contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. Pensé algo que me dio miedo. Si siguen así, me lo van a quitar. La idea no llegó como una paranoia. Llegó como una conclusión. Como una posibilidad real que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que flotaba en el aire. Pasaron las horas. Él no regresó temprano. No llamó. No preguntó cómo estaba. Cuando cayó la noche, el cansancio me venció. Me dolía la cabeza. Me dolían los hombros. Me dolía existir. Me fui al cuarto con el bebé. Lo acosté en la cuna. Me senté en la cama, con la espalda encorvada, mirando al piso. Fue entonces cuando escuché voces. Venían de la sala. La puerta estaba entreabierta. Reconocí su voz, y la de ella. Me levanté despacio. Caminé hasta el pasillo. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. «Yo no digo que esté loca», decía mi suegra, «pero claramente no está bien». «Lo sé», respondió él. Esa respuesta me atravesó el pecho. «La veo rara», continuó. «A veces me asusta. No quiero exagerar, pero no sé si puede sola». «Puede sola. Eso es lo que yo digo desde hace semanas», añadió ella. «Hay que pensar en el niño. Antes de que pase algo. Antes de que pase algo». Sentí que las piernas ya no me sostenían. Me senté en el piso, apoyada contra la pared, con las manos cubriéndome la boca para no hacer ruido. «Tal vez lo mejor sea que yo me quede más tiempo», dijo ella. «O que el niño duerma conmigo algunos días. Mi hijo. Dormir con ella». «Sí», dijo él, después de un silencio. «Tal vez sea lo mejor. Por ahora». Ese sí fue el golpe final. No levantó la voz. No me acusó directamente. No me defendió. Simplemente aceptó la idea de que yo no era suficiente. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me ardían los ojos. Me dolía la garganta. El cuerpo me temblaba entero. Yo había confiado en él. Confié cuando me dijo que me amaba. Confié cuando me dijo que estaba conmigo. Confié cuando parí y pensé que me iba a cuidar. Y mientras yo luchaba por mantenerme de pie, por no romperme, por no desaparecer, él dudaba de mí, no de una cosa, de mí. Me levanté despacio. Volví al cuarto. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me apoyé contra ella y me dejé caer al piso. Lloré en silencio, con el cuerpo doblado, con el corazón hecho pedazos. No pensaba con claridad, solo sentía. Sentía traición, sentía vergüenza, sentía un dolor profundo, antiguo, como si me hubieran arrancado algo esencial. Miré hacia la cuna. El bebé dormía tranquilo, inocente, ajeno a todo. Me arrastré hasta él y apoyé la mano en el borde de la cuna, como si eso me anclara a la realidad. «No te voy a dejar», susurré. «No importa qué digan». Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se movió. No fue fuerza, no fue valentía, fue claridad. Entendí que el problema no era que yo estuviera rota. El problema era que había confiado en alguien que, en el momento más vulnerable de mi vida, eligió dudar de mí en lugar de sostenerme. Me limpié las lágrimas con la manga. Respiré hondo. El pecho me dolía, pero seguía respirando. Y supe, con una certeza silenciosa, que ya no podía seguir callando. Algo había cambiado dentro de mí esa noche. Aunque todavía no sabía cómo, ya no iba a permitir que me borraran. No fue inmediato. La justicia no llegó como una escena dramática, ni como un momento perfecto. Llegó despacio, como llega la claridad cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cuna, observando la respiración de mi hijo, memorizando cada pequeño movimiento, como si alguien pudiera arrebatármelo en cualquier momento. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente estaba despierta por primera vez en semanas. No agitada, despierta. Por la mañana, cuando él salió del cuarto, me encontró vestida. No en pijama,
no despeinada, vestida como alguien que iba a hablar en serio. Me miró con sorpresa. ¿Dormiste algo?, preguntó. No, respondí. Pero hoy sí voy a hablar. Se quedó callado. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que no tuvo una respuesta automática. Nos sentamos en la mesa. Su madre apareció unos minutos después, como siempre, pero esta vez no me moví para dejarle lugar. Me quedé ahí, firme, con el bebé en brazos. Necesitamos hablar, dije. Los dos. Ella sonrió tensa. Si es por lo de ayer, solo estábamos preocupados. No, la interrumpí. No estaban preocupados. Estaban decidiendo sobre mí, sobre mi hijo, sin mí. El silencio cayó pesado. Sentí cómo me temblaban las manos, pero no solté al bebé. No bajé la mirada. Durante semanas me hicieron sentir incapaz. Continué. Me observaron, me juzgaron, tomaron notas, hablaron a mis espaldas. ¿Y tú? Lo miré a él. Dudaste de mí cuando más te necesitaba. Él abrió la boca, pero no lo dejé hablar. No estoy loca, no soy peligrosa. Estoy cansada, estoy herida, y eso no me hace una mala madre. Mi suegra se removió en la silla. Nadie dijo que fueras mala. Lo dijeron con acciones, respondí. Cada vez que me quitaron a mi hijo de los brazos, cada vez que hablaron de mí como si yo no estuviera presente, cada vez que me trataron como un problema. Me di cuenta de algo importante en ese momento. Ya no estaba pidiendo que me creyeran. Estaba diciendo la verdad. Si quieren ayudar, dije, lo harán respetando mis límites, y si no pueden hacerlo, no estarán aquí. Ella se quedó helada. ¿Me estás echando?, preguntó, incrédula. Estoy protegiendo a mi hijo, respondí. Y a mí. Él bajó la mirada. Por primera vez vi vergüenza, no lástima, vergüenza real. Yo no supe manejarlo, dijo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No, respondí con calma. Lo correcto era confiar en mí, y no lo hiciste. No grité, no lloré, no supliqué. Eso fue lo que más les dolió. Ese mismo día, su madre se fue antes del atardecer. No dio portazos, no hizo escándalo. Se fue con el orgullo herido, sabiendo que había perdido el control que creyó tener. Los días siguientes no fueron mágicos, no fueron fáciles. Yo seguía cansada, seguía aprendiendo, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola dentro de mí misma. Él empezó a despertar por las noches, a escuchar, a ver. No todo se reparó de inmediato, pero entendió algo esencial. La duda también hiere, y a veces hiere más que el abandono. Yo empecé terapia, por mí, no para demostrar nada, para reconstruirme, para volver a confiar en mi voz. Recuperé mi espacio, mi rutina, mi manera de maternar. Y una noche, mientras sostenía a mi hijo dormido, sentí algo que no había sentido desde antes del parto. Paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no me estaba traicionando a mí misma. Entendí algo que ninguna mujer debería aprender de esta forma, pero que muchas aprendemos tarde. Ser madre también es aprender a defenderse, a poner límites, a no permitir que el amor venga acompañado de humillación. Confié en mi esposo, mientras él dudaba de mí, pero ese error no me definió. Lo que me definió fue el día en que dejé de dudar de mí misma. Y si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que sepas esto. No estás exagerando, no estás rota, no estás sola. A veces la verdadera fortaleza empieza cuando una mujer deja de callar. Si esta historia tocó tu corazón, quédate. Aquí, ninguna madre está sola.